Así ustedes que. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Para los compañeros que no están, estábamos hablando de la necesidad de dar vuelta a la página, que nos quedan dos grandes ejes. Una sería la gestión de la planificación, la gestión áulica, que es la planificación. Hacer planes anuales, que es lo que ustedes tienen que hacer, los 6 planes que tienen que hacer para venir al final. Y otra es ver también las diferencias con una herramienta más cotidiana, que es el plan de clase o la secuencia didáctica, o un proyecto. Pero en todo caso, no importa cómo lo armemos, son herramientas de uso más frecuente eh, que tienen otro tipo de evaluación. La evaluación de un plan anual tiene revisiones por trimestre o por bimestre, según cómo esté repartido el ciclo lectivo. Y el plan de clase tiene una dinámica muy interesante que obviamente, como me decía Elisa, lo tienen que hacer para práctica y bueno, lo podemos tratar acá. Bueno, esos son dos ejes que yo quería empezarlos hoy. Pero además de eso, nos queda transitar todo lo que serían los aspectos de la gestión. A ver, una sociología del aula. ¿Cómo divido el aula en términos del análisis? ¿Quiénes son estos estudiantes? ¿Cómo se agrupan? Un sociograma básico es cuáles son los grupos, cómo aprenden esos grupos y cuáles son las variantes, los vectores que permiten que esos grupos maximicen sus posibilidades, sus predisposiciones a aprender en los tres sentidos. Los estudiantes aprenden solos, con el material, los estudiantes aprenden con el docente y los estudiantes aprenden entre ellos. En el aula se dan todos esos procesos. Una internalización individual, una enseñanza del docente que está planteada en forma radial hacia el grupo y otra que se da entre pares, en una socialización que es muy variada. Bueno, esa es una primera cuestión. La segunda es, si los estudiantes aprenden de a grupos, ¿cómo gestiono yo los distintos tipos de aprendizaje? Un aprendizaje directo o una enseñanza directa implica que yo prepare herramientas para informar a los estudiantes, para que los estudiantes elaboren y mediante una elaboración de esa información comprendan, interpreten, apliquen, generalicen, individualicen, comparen, elaboren juicio crítico, se expresen. Todo eso hacen los estudiantes. Entonces, ahí yo tengo que tener herramientas, no solo herramientas de información a los estudiantes, de presentación de las variables de la complejidad, que implica que yo maneje la exposición, el diálogo, la interrogación, la ironía, el humor. ¿Mm? Ahí hay algo que es ciencia y hay algo que es arte, ¿no? Por eso es muy importante el vínculo. Hay algo que es ciencia, yo lo puedo pensar, ¿no? Porque me preguntaba Uriel, ¿no? Me preguntaba, en el plan de clase, ¿tengo que poner los diálogos? Yo no pondría un diálogo, porque un diálogo es, a ver, ¿cómo decirlo? Demasiado ficticio. ¿Cómo saber qué reacción va a tener el estudiante cuando yo le planteo una pregunta X? O sea que es una suposición. A ver, Se Sole, maneja a través de suposiciones. y bueno, está bien. A ver, Sole, decime. No, a nosotros nos planteó el profesor Hernán en hacer la secuencia didáctica con el tema este de los diálogos. ¿Por qué? A mí me sirvió, por ejemplo, porque yo en mi cabeza lo tenía explícito, pero cuando él me fue preguntando la clase, bueno, ¿cómo presentan el tema? Y lo presentamos así. Bueno, ¿y después qué hacen? Y bueno, y después hacemos esto y esto. Y si no te contesta un alumno, o sea, Bien, las posibles bien. preguntas que yo puedo hacer, pero que piense en un plan A, B y C. Y está Perfecto, bueno que yo lo explicite perfecto. en la secuencia, porque a mí me sirve como herramienta. Quizás cuando ya tenga la madurez de estar en el aula, no la necesite ponerla. Pero en ese segmento a mí me ayudó un montón, porque me hizo Seguro. pensar la clase. Sole, estoy completamente de acuerdo y es lo que yo les iba a decir. Cuando yo le digo a mis practicantes en tercero y en cuarto que hagan un plan de clase, les planteo que tengan plan A, plan B y plan C. Ahora, dentro de cada plan, por ejemplo, un plan implica que se informen de una manera que después de ese informe, que puede ser a través de un film, de un debate, con una incentivación determinada, vayan a una elaboración. Y ahí implica una estrategia. Los estudiantes dialogan entre sí, discuten, piensan, responden. Ahora, la articulación para pasar a esa elaboración
tiene que estar planteada por el docente en términos de cómo quiero plantear el nuevo momento. El nuevo momento es una incógnita y les tengo que dar guías a los estudiantes. Entonces yo les doy la guía a través de una pregunta o a través de consignas. Cuando yo le hago una pregunta al estudiante, a ver, ¿qué te parece o cómo responderías ante tal y tal y tal planteo? El estudiante tiene una cantidad de alternativas. La posibilidad de que me diga no sé o no me responda es alta. Entonces, esa es una cuestión. La otra es que yo tengo una consigna y yo le diga, primero lee, después pensá en esto, después compará con lo otro. ¿Entienden? Entonces, elaborar lo que nosotros llamamos normalmente un sistema de consignas, una guía de lectura, una guía de actividades, implica, como te dijo el profesor Hernán, pensar hipotéticamente cuáles sean los caminos de preguntas alternativas. Yo le digo siempre a los estudiantes, vos haces una pregunta por el fibrón y los estudiantes te contestan por el color o te contestan por la tapita. ¿Entienden? ¿Qué pregunta tenés para que el estudiante siga pensando y a partir de la respuesta parcial vaya a una respuesta integral? Por lo tanto, a mí me parece que está bien como un borrador plantear lo que te dijo el profe. Los planes de clase terminan siendo siempre como borradores, ¿no? Igual me parece que está bien que ustedes piensen en preguntas, pero no me parece el tema central. Como dijiste vos, Sole, me parece que está bueno cuando uno hace un plan de clase pensar preguntas. ¿Saben por qué? Porque si no, los nervios de la clase lo llevan a uno a decir esto. Mire, a ver, ¿de qué color es el fibrón? ¿No ven que es verde? Uno mismo, por la inercia, les va diciendo la respuesta. Entonces, me parece que está bien pensar preguntas generales y subpreguntas que le permitan a los estudiantes ir al camino de la respuesta inicial, tener alternativa. Y eso se trabaja. Es importante tener la capacidad de poder preguntar, como dijiste vos, eso está bien, está bien. Igual lo más importante del plan de clase, para seguir en esta línea, lo más importante sería pensar qué voy a hacer en esta clase, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo no es un tema, es un tema y mirar ese tema desde un lugar. ¿Cómo miro ese tema? Depende de en qué lugar quedé antes de esa clase. Por lo tanto, ahí cobra mucha importancia la secuencia. Y también hacia dónde voy con ese tema, porque ese tema está inscripto ¿en dónde? En un eje. Ese eje a dónde me lleva. Entonces, a partir de un eje vertebrador, uno puede pensar qué quiero lograr en esa clase. Cuando no está pensado esto, uno se da cuenta que el que está dando la clase quiere muchas cosas y los embarulla a los pibes. ¿Entienden? Les doy un ejemplo. Yo tengo una clase, ¿no? Y lo fundamental es que comprendan dos conceptos. Comprendan dos conceptos. Pero después en el curso de la clase también le pido que los comparen los conceptos. Y después les pido que extraigan una conclusión de esa comparación. La pregunta es, ¿qué quiero de acuerdo al tiempo que tengo? Tengo 40 minutos, tengo una hora, tengo 2 horas. Uno tiene que hacer el recorrido que los estudiantes van a transitar. No es fácil, pero uno tiene que hacerlo. Y las herramientas que uno tiene que hacer tienen que ser potentes. Uno tiene que estar convencido que, por ejemplo, que una página que los chicos van a leer, o que un corto de 5 minutos, o que lo que yo les voy a explicar, o que el esquema que voy a hacer en el pizarrón y las preguntas que voy a hacer los van a ir conduciendo a esos lugares. ¿Qué es lo que le pido yo a mis practicantes cuando hacen un plan de clase? Que cuando terminan de hacer el plan de clase, hagan un esquema al final, una página. ¿Cuáles son los conceptos básicos? ¿Cuáles son los conceptos básicos? Hay un concepto general, uno muy central, se desprenden cuántos conceptos. Entonces, ese es un mapita, ¿vieron? O un sinóptico, pero en todo caso tiene una forma. Parto de esta incógnita para dejarlos acá en la próxima clase. Bueno, en el medio les presento tres temas o 2 temas subsidiarios. ¿Qué hacen con eso? Pregunta sencilla, ¿qué hacen? Lo comparan,
ven la diferencia, los caracterizan. Bien, ¿cómo lo hacen? Segunda pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿Se los digo todo yo? ¿Les digo una parte y la otra la descubren ellos? ¿Cómo la descubren? ¿A través de qué? ¿Qué actividad? ¿Van a leer, van a discutir, van a mirar un video? Bueno, ahí aparecen una cantidad de herramientas de actividad. Pregunta, ¿qué rol cumplo como docente durante esa actividad? ¿Apoyo, me acerco? Esa actividad está muy consignada, punto 1, punto 2, punto 3. O yo quiero que los estudiantes tengan algo de creatividad, de innovación, que respondan por sí mismos. Bueno, todo esto me lleva en el esquema a, yo por un lado planteo conceptos de tipo, en el caso de ustedes, geográficos, de ciencias sociales, y al lado le voy sumando paralelamente el mismo esquemita en términos pedagógicos. Fácil, ¿eh? Los chicos, yo expongo, o expongo y dialogo. Hago esta pregunta, les propongo leer esto. ¿Para qué? Quiero que descubran, o sea, piénsenlo y lo vayan escribiendo así. Después le ponen el nombre pedagógico didáctico. Quiero que descubran y que me respondan tal concepto, tal concepto. Si los estudiantes no lo logran, ¿qué preguntas tengo para hacerles? Releo con ellos, les vuelvo a preguntar, voy al pizarrón y les digo, a ver, saquen la idea principal de acá y la voy anotando. Termino en una puesta en común, por ejemplo, es muy común, los estudiantes ponen, bueno, puesta en común. Entonces, ¿la puesta en común qué es? ¿Que la haga el docente o la hagan los estudiantes? Que la hagan los estudiantes, muy bien. La hacen en el pizarrón, la hace el docente. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Si el cierre está bien hecho, porque si el cierre no llega a completarse, la clase fracasa, ¿no? Uno tiene que estar preparado para los últimos 5 minutos, si los pibes no terminan, terminarla uno. Bueno, todas estas preguntas que les hago, que parecen de sentido común y son operativas, uno se las tiene que hacer. Sobre todo cuando uno está frente a un grupo y está jugándose esta clase, ¿no? Porque después uno, a lo largo de la profesión docente, uno va probando con una cantidad de herramientas, algunas las maneja bien, otras las maneja más o menos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo les estoy hablando ahora, y cuando, si estuviésemos en clase, seguramente muchas veces que les seguía hablando, hubiese visto la cara de cansancio, hubiese cortado, hubiese hecho un chiste, hubiésemos tomado un mate y retomamos, ¿entienden? La presencialidad, el feedback de la clase permite que uno vaya ponderando los momentos de la actividad, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decirle con esto? Uno va cobrando la experiencia de cuáles son los momentos de el estudiante, por su gestualidad, por su falta de respuesta. Eso es parte de la evaluación, ¿no? Que es muy difícil, por ejemplo, hacerlo a través de este modelo. Sí, Florencia. Hola, buenas noches, profe, buenas noches a todos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Lo que no, me pasó a mí con el tema de armar esta clase para prácticas y la secuencia didáctica y demás, es que me encontré con que me faltó la observación de una clase presencial, al menos digamos, ¿no? Esto de, me cuesta mucho medir el tiempo que le asigno a cada parte, el tiempo que supongo que van a realizar la actividad los estudiantes, y me doy cuenta que también es porque hace 15 años, por ejemplo, que no piso, o 10 años que no piso un colegio de manera presencial. Ni yo curso de manera presencial, por decirlo de alguna manera. Entonces, me está costando mucho la dinámica. Muchísimo. Muchísimo. Escuchen, como decís vos, Florencia, obstáculos escuchen, que estoy teniendo. es fundamental esto que acaba de decir Florencia. Para que uno adquiera pericia para planificar, uno tiene que tener primero la pericia para observar. Por lo tanto, ustedes el año que viene van a hacer un largo periodo de observación para hacer un diagnóstico del aula en donde ustedes van a practicar. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en la última clase? Entonces, el periodo de observación es fundamental porque ¿cómo pueden ponderar ustedes el grupo? ¿Cómo va a responder ese grupo? ¿Entienden? Hacer una clase práctica con un grupo que ustedes no conocen es realmente un salto al vacío, ¿no? O sea, uno se va dando cuenta ahí si los estudiantes son muy veloces y de pronto yo llevé una clase que me va a quedar corta, ¿entienden? Que la vamos a terminar rápidamente, porque los estudiantes eso lo manejan y me responden rápidamente y sacan conclusiones. O
si lo que quise hacer realmente lo tengo que partir al medio. En el medio de la clase tengo que decir, bueno, vamos a terminar por acá. ¿Entienden? Planifiqué una clase y en el medio tengo que decir, no, hay una parte de la clase que la tengo que abortar porque no me alcanza el tiempo, porque los estudiantes leen y no entienden, la mitad de las palabras no las conocen, entonces ustedes tienen que empezar a anotar en el pizarrón y ya la actividad se desnaturaliza. Ustedes no tenían pensado hacer todo eso. Bueno, como dice Florencia, es así. Uno lo adquiere con la pericia, pero en este caso, siendo estudiante, la práctica docente tiene como herramienta fundamental la observación. Igual yo creo que Hernán y Ernesto no deben querer que ustedes hagan una clase fundamental. Lo que deben querer es que ustedes se enfrenten por primera vez al protagonismo, a gestionar, ¿me entienden? Porque acá hay elementos que son fundamentales. Miren, cuando alguien va a practicar y va a dar su clase, la primera clase frente a otros, y hay una expectativa de los que están escuchando, y hay una expectativa del que me está evaluando, el profesor, etcétera, hay un montón de cuestiones que se juegan ahí, que son previas a si la clase es exitosa o no. Supongamos que la clase es, una clase es exitosa cuando, 2 puntos, los estudiantes aprendieron lo que el docente planteó como propósitos y planteó como objetivos. Se cumplieron. Los estudiantes responden, los estudiantes hacen la actividad, la evaluación da que, bueno, todo se cumplió. Esa es la clase exitosa. Ahora, previamente a eso, hay un montón de elementos que son condición para, por ejemplo, condición de los estudiantes. ¿Están preparados para leer los textos o para decodificar el lenguaje que ustedes van a utilizar? ¿Conocen la temática, lo que llamamos saberes previos, para poder interpretar ese esquema que ustedes le van a llevar, ese esquema temático? Elementos que son más básicos aún. ¿Han trabajado con los instrumentos que ustedes le van a llevar? Le van a llevar, por ejemplo, representaciones gráficas, le van a llevar algún tipo de mapa, le van a llevar topografía, le van a llevar textos. ¿Saben leer en el grado que ustedes suponen que saben leer, que deberían saber leer? Cuando digo saber leer, quiero decir interpretar entre líneas, ¿no? Extraer ideas centrales. Y después centrémonos en ustedes. ¿Cuántas veces ustedes estuvieron en la centralidad de exponer 20 minutos articuladamente, donde la secuencia de lo que van estableciendo como continuidad lógico, expresiva, es clara, es concisa, tiene profundidad, donde el ritmo es pertinente a la escucha? Es decir, le estoy hablando en un ritmo y entiendo que los estudiantes me van siguiendo. ¿Cómo lo hago? Y voy parando y les voy preguntando, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo podríamos definir? A ver, me dicen, no, ¿entendieron? El cuando veo a mis practicantes, dice, bueno, estamos bien hasta acá, ¿no? Sí, sí, y le dice, ¿entendieron? Y sigue. Todo eso implica una práctica. Entonces los profesores deben estar queriendo ver elementos que son básicos en ustedes. La dicción. El manejo de la expresión verbal es una herramienta central, potentísima de nuestro trabajo, muy potente. Después otros mecanismos, bueno, hay instrumentos que son básicos, cómo manejo las consignas escritas, es decir, cómo dispongo los elementos básicos, ¿no? De lo vincular, del diálogo, en fin, me parece que eso es lo que se mide en las clases de práctica. En las primeras clases de práctica, me refiero no a la residencia, sino a las clases de ensayo como están haciendo ustedes. Creo que esos son los elementos. Yo los veo muy bien igual a ustedes, los veo muy bien. ¿Quién se siente? Uriel decía, se siente... ¿Se van a dar la clase entre ustedes o le van a dar a un curso? No, es Entre entre nosotros. nosotros el encuentro, profe. ¿Entre ustedes? Sí, sí. Ah, no, bueno, entonces está bien. La cosa es menos, digamos, tómensela con un poquito más de relájense, ¿no? Cuando uno enfrenta a un grupo, bueno, es más complicado. Entre ustedes va a haber cierta, a ver, ¿cómo decirlo? Cierta predisposición a que los errores no sean muy notorios, ¿no? En todo caso, después, en este plano, entre ustedes pueden dialogar acerca de la necesidad de, cuando doy una clase, no me veo, me ve el otro, entonces
te apuraste, no te apuraste, o no manejaste bien esto, es muy valioso la mirada del otro, el que está sentado escuchando, es muy valiosa, así que úsenla. Bueno, escuchen, les voy a mostrar, ya que estamos hablando de esto, uno de los temas, a ver si... Esperen, a ver si lo tengo... Bueno, acá lo están viendo, ¿no? Sí. Sí, bueno, estos Sí, son profe. los elementos que le pedimos a los estudiantes de historia de tercero y, bueno, en este caso es de cuarto, cuando hacen una clase, ¿no? Fíjense, eje conceptual estructurante. Eje conceptual estructurante. Esta sería la línea que sostiene las temáticas de toda una unidad, ¿eh? O de todo un módulo, o de varias clases. ¿Entienden? Eh, Ahora que estábamos trabajando con estos puntos nodales, ¿no? De Capel y Urteaga, por ejemplo, yo puedo estar trabajando, a ver, lo digo así rápidamente, ¿no? Supongan que estoy trabajando eh, modelos multinacionales o plurinacionales de acuerdo comercial, ¿no? Entonces, tomo Mercosur. Entonces, cuando abro el tema Mercosur, yo le planteo a los estudiantes la mirada geográfica multidimensional del Mercosur, las asimetrías, las características geográficas salientes de los integrantes de ese espacio común, los objetivos comerciales generales, etc. Ahora, ese eje que planteé me va a permitir en una clase pensar el Mercosur desde Argentina y Uruguay, y en otro caso pensarla desde Brasil, y en otro caso pensarla desde Paraguay. ¿Entienden? Entonces, le estoy dando un ejemplo improvisado, ¿no? El eje estructurante es Mercosur, pero del Mercosur yo establezco distintas asimetrías o distintas coincidencias en el plano del comercio de este bloque sudamericano, ¿no? Pero podría ser un poco más general. Supongan que ustedes piensan eh, el modelo de producción capitalista de fines del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Entonces, imagínense que eso le va a dar para una clase desde el punto de vista de los cambios de los flujos financieros, de la globalización, de los sistemas productivos desterritorializados. Finalmente, en algún punto van a terminar hablando de la polución, de los problemas climáticos y demás, todo unido a un modelo capitalista. ¿Entienden? El eje que ustedes van a marcar en muchos casos puede ser el título de la unidad. Si la unidad está bien pensada, la unidad en el título les marca el eje de todos los temas que están dentro, ¿no? Bien. Después el tema de la clase. Es muy importante. ¿Qué voy a ver en la clase? El Mercosur desde la Argentina. La fundamentación. ¿Qué digo ahí? Bueno, este tema es importante, ¿por qué? Porque forma parte eh, de los principales aliados comerciales de la Argentina, porque la exportación argentina y la importación argentina tienen relevancia en estos vínculos por la industria tal, por el comercio tal, porque como bloque se enfrenta a una competencia atlántica tal, porque se piensa la inversión o los capitales extranjeros tal. En la fundamentación yo digo, ¿para qué enseño esa clase? ¿Qué es lo importante, verdad? Los objetivos de la enseñanza, esto recuérdense que se lo puede plantear como propósitos, pero acá es lo que ustedes están pensando hacer. Ustedes, quiero abrir el tema tal, ¿no? Piénsenlo así, quiero que perciban las características tales, ¿no?
Objetivo de aprendizaje. El conocimiento, la comprensión, la generalización. ¿De qué? Ahí es importante que ustedes digan, bueno, el tema de la clase es el Mercosur desde la Argentina. Bueno, ¿qué cosas quiero? ¿Qué cosas quiero? Claro, que relacionen, que comparten, Exactamente. que analicen. Cuando voy a dar una clase tiene que ser preciso, porque esos objetivos de enseñanza y esos objetivos de aprendizaje tienen que estar vinculados a qué hago. Si yo digo que que en el objetivo de enseñanza voy a demostrar que la Argentina, digamos, tiene intereses contradictorios a los de Brasil, por ejemplo, o sea, pongo acá, objetivo de la enseñanza, abrir la mirada de la diferenciación de los beneficios de integración en el Mercosur por parte de Argentina y de Brasil, por ejemplo. Está claro que después yo cuando hable me voy a centrar en cuáles son los aspectos por los cuales la asimetría, por ejemplo, entre la moneda brasileña y la nuestra, por futuras o presentes devaluaciones, por qué no hay complementación en todos los rubros, ¿no? Si nosotros le vendemos autopartes y qué nos venden ellos, cómo queda el saldo comercial, es decir, nos venden ellos mucho más que lo que nosotros les vendemos, etc. Entonces, ahí es muy importante cuando pongo estos objetivos, porque después de acuerdo a eso, yo voy a decir o hacer tal cosa en la clase. Contenidos. ¿No? El Mercosur desde la Argentina, 2 puntos. ¿Qué? ¿Qué? Las autopartes, el modelo automotriz, la simetría comercial, la simetría en la moneda, en fin. Estrategias. Estrategia metodológica. ¿Qué voy a hacer? Los estudiantes van a trabajar aprendiendo con el docente, van a aprender en algún momento de la clase entre ellos, van a trabajar individualmente. ¿Entienden? Una cosa es que yo tenga pensado separar en grupos al aula y que durante 5, 10, 15 minutos discutan y elaboren una conclusión compartida a partir de lo que leyeron o lo que vieron, etc. Y otra cosa es que los estudiantes estén en forma individual trabajando toda la clase. Una cosa es que la información la brinde yo en forma expositiva o que la información surja de varias fuentes. Ven un video corto, leen una página, yo les explico. Entonces, esto que estoy diciendo implica las estrategias, ¿no? Dentro de las estrategias, fíjense que acá uno dentro de las estrategias va a poner seguramente algo que es muy importante, ¿no? Los momentos de la clase. En la estrategia uno va a decir, voy a empezar motivando o incentivando con tal video, con tal poesía, con tal tapa de diario, ¿entienden? Voy a motivar, bueno, 5, 10, 15 minutos, bueno, después el desarrollo de la clase, de elaboración. Los estudiantes van a leer, me van a escuchar, van a responder, etcétera, etcétera, van a observar. Y el cierre de la clase, ¿no? Acá se los marca, ¿ven? En la secuencia, un poco ustedes la estrategia la pueden establecer como momento, inicio, desarrollo, cierre. Bueno, esto el profesor Curiel lo hace mucho más minucioso que lo que lo hago yo, pero bueno, acá les pide los minutos. Es importante que ustedes piensen, vieron 5, 10, 15, no es lo mismo en una hora de clase. El desarrollo lo mismo. Detallar la actividad. Esto es lectura, diálogo, observación de video, discusión en grupos, etcétera, ¿no? Debate. Los recursos, ¿qué van a usar como recursos? ¿Van a hacer un esquema ustedes? Piénsenlo, el esquema anticipadamente. ¿Lo van a hacer en el pizarrón? ¿O lo van a hacer a partir de lo que los estudiantes les digan? ¿Van a utilizar alguna parte de un texto? ¿Van a utilizar un video? Bueno, esos son recursos. Son recursos audiovisuales, son una página de internet, recursos. La evaluación. ¿Cómo van a seguir el desarrollo? ¿Qué van a hacer para registrar? ¿Se puede registrar lo que va pasando? El cierre lo mismo. ¿Qué bibliografía utilizan? ¿Qué bibliografía utiliza el alumno? Y bueno, y acá le plantea si van a utilizar videos, que en este caso, bueno, pueden ser páginas, pueden ser, en este caso, hoy día pueden ser memes,
pueden ser, no sé, una tira cómica. Imagínense la cantidad de recursos que uno puede manejar, por ejemplo, si les hace abrir el celular a los chicos, si hay señal y si ustedes pueden manejar eso, ¿no? Eh, YouTube es inagotable, la búsqueda les permite, bueno, bueno, más o menos este sería un modelo de lo que uno tiene que pensar para hacer una clase. Como seguramente ahora estarán pensando, claro, este tipo piensa que con esta explicación nosotros ya entendimos y que esto es fácil. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Lo que, lo que yo les puedo mandar, y espero tener guardada alguna, les puedo mandar alguna clase, pero de historia, de practicantes míos, que han hecho un modelo de clase que esté bien, para que ustedes vean, ¿no? Yo lo que les diría es, no formulen grandes cosas, ¿sí? Háganse un esquemita, un borrador y vayan formulando. Lo importante es que lo que ustedes digan en el objetivo de enseñanza coincida con lo que le piden a los chicos que tienen que aprender. Que eso esté vinculado al tema. Hasta acá todo esto que les digo implica que ustedes conozcan bien el tema y que tengan claro qué le quieren sacar a ese tema. ¿Qué le quieren sacar a ese tema? ¿Para qué enseñan ese tema? Eso es vital. Y después, en el plano operativo, es importante que ustedes tengan claro qué parte de la clase sí o sí queda bajo la responsabilidad de ustedes. ¿Qué es lo que los chicos no entenderían solos? Leyendo, mirando el video. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para poner como guía para que los chicos den el salto cualitativo? Una clase donde los chicos entienden todo es una gimnasia estúpida. ¿Entienden? Si yo les digo a ustedes, hagan un ejercicio y les propongo caminar o subir una escalera, está claro que subir una escalera genera un dolor y un cansancio y una agitación. Una clase implica que si yo estoy en el nivel del piso y camino siempre en forma horizontal, no avancé demasiado, no hice gimnasia. Entonces, una clase tiene que tener un salto cualitativo. Yo le tengo que proponer a los estudiantes que piensen, que no entiendan, que en algún momento digan, profe, ¿cómo es esto? Y ustedes le expliquen, le hagan el camino para que los chicos hagan la conexión a algo que no podían hacer solos. Si no, la clase no tendría sentido. Las clases tienen sentido porque hay una parte nuestra que les permite a los estudiantes avanzar y que no podrían hacer solos. Entonces, siempre uno tiene que pensar como un salto. Muchas veces uno ese salto lo hace una brecha muy importante y se da cuenta que uno tiene que explicar demasiado. Entonces, vuelvo al punto. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar explicando ustedes? Háganse esa pregunta. ¿Cuánto tiempo? Si la hora entera ustedes tienen que hablar, los chicos no los van a seguir. La clase tiene que tener buenos momentos de actividad. El estudiante tiene que ser protagonista en la parte de la clase y si el estudiante no se manifiesta, si el estudiante no responde, si no escribe, si no hay nada que me demuestre si esa gimnasia dio resultado, yo no puedo evaluar esa clase. ¿Por qué me guío? ¿Porque yo me escuché y me sentí bonito, hablé bonito? ¿Entienden? Es una clase de retórica esa. Hago retórica, es lo mismo. Puedo hacer una retórica en forma aislada, solo, me grabo y después me escucho. Acá el tema no es que uno hable para uno mismo, ¿no? Uno está hablando para que los estudiantes lo sigan. No dejen de pensar en eso. La clase es muy importante. En este caso, el problema es que ustedes le van a hablar a los compañeros. Y entre ustedes se van a entender, porque todos están en un nivel temático similar. ¿Entienden? Ahí está el problema que yo veo en una clase de práctica cuando se las doy a mis compañeros, ¿no? Bueno, ese me parece, por ahí anda la cosa. No sé si me quieren hacer preguntas. No, profe, nosotros, o sea, el grupo de la tarde, de los miércoles, aparte en la fundamentación de agregar toda la parte disciplinar, también agregamos la parte psicológica del alumno. O sea, nosotros nos tocó de segundo año, y en segundo año lo que nos hace analizar es la parte de la edad, la parte psicológica, que la volquemos también en la fundamentación. Bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien.
Bueno, escuchen. Entonces, vamos a retomar lo que estábamos diciendo. Este es un plan de clase, digamos, ¿no? Lo que nosotros tendríamos que empezar a ver ahora es un plan anual. Espérenme un cachito, vamos a ver si... Minuto, esperen que quiero ver si lo tengo abierto. Denme un minutito. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a usar mínimamente para ver las partes. Yo les estoy presentando un plan mío. Un plan mío, vamos a ver las diferencias. Después les voy a dar planes de un profesor X de una escuela secundaria. Plan anual, ¿no? Para ver, y un modelo, para que ustedes vean qué es lo importante en el desarrollo. A ver, pensémoslo juntos. ¿Qué les parece que es importante en un plan anual de todo el ciclo lectivo? Lo de la estrategia y lo del aprendizaje, lo que puede llegar a aprender el alumno. Repetime, la estrategia. Serían, a ver, los propósitos de enseñanza, muy importante, y después la expectativa de logro y los propósitos. ¿Puede ser? ¿O son lo mismo? Porque ahí me mezclo yo. Ahora lo retomamos. No, pero yo les decía, a ver, como tema, a ver, ¿cómo decirlo? Como tema panorámico, ¿sí? ¿Para qué hago un plan anual?
¿no? Porque es la secuencia lo que nos va a ayudar a nosotros a la buena planificación de las clases. Organizarnos. El contenido, A ver, Elisa. el contenido de lo que vamos a dar durante todo el año. Bien. Uno dice, en este año, durante todo este año, los temas que vamos a tratar son estos. Esa es una mirada. Esa es la más. Si yo le pregunto a cualquiera por un plan anual, me responde el programa de la materia. ¿Qué es el programa? Lo que el docente dice que va a enseñar y lo que me puede exigir en el examen. ¿Está bien? Es como un contrato temático, pero eso sería como una síntesis demasiado pobre. No es poco importante, es importante, pero ¿cómo vamos a estudiar? Entonces, una parte medular del plan anual es cómo selecciono y organizo los contenidos del diseño a lo largo de todo el año. ¿Cuáles son las dos líneas fundamentales de este análisis? La secuenciación y la temporalización. Es decir, yo voy a pensar el año en 2, 3, 4, 5 o 10 unidades. ¿Cómo las dispongo? ¿Unidades solas o de a pares? Por ejemplo, puedo plantear el eje 1 con el módulo A y B, el eje 2 con el módulo A y B. O puedo decir unidad 1, 2, 3, así hasta la 10. ¿De qué depende eso? De cómo pienso la totalidad de la materia, cómo la pienso yo antes de empezar a darla. Entonces, eso depende de un análisis del diseño. Yo digo, voy a enseñar, supongan, en el caso de, les voy a hablar de lo que me pasa a mí cuando hago mi plan de historia argentina. Digo, bueno, yo voy a hacer un plan de historia argentina. ¿Qué es lo que quiero enfatizar este año? Bueno, no puede faltar un análisis económico. Uno social, uno político y uno cultural. Estamos re complicados. Lo económico, lo social, lo político, sí, tiene que tener, cada unidad tiene que tener eso. Entonces, cada unidad es de acá hasta acá, supongan, 1880 a 1916. Bien, lo económico, lo social, lo político, lo cultural. Así de separado, a veces sí, a veces no, pero eso está claro en mi cabeza que los estudiantes lo tienen que poder diferenciar para después integrarlo. La pregunta que uno se hace ahí es esta, miren, las escalas. La Argentina no vive sola, ni vivió sola. Está en un continente y está en un contexto mundial. Lo mismo les va a pasar a ustedes en geografía. Las temáticas son contextuales y son fruto de escalas. ¿Qué escala quiero mostrar? Una escala local, una escala regional, una escala nacional, una escala continental, una escala mundial. Entonces, fíjense, la secuencia puede ser por cómo organizo las unidades, pero después cómo están organizadas las unidades al interior del tema es distinto, porque me va a permitir pasar de la unidad 1 a la 2 de una manera determinada. Entonces, yo pienso lo económico entre 1880 y 1916 o 1880 a 1930, 1930 y el peronismo. ¿Qué pasó con la economía? ¿Qué vínculo tuvo con lo social? Lo económico-social, ¿qué determinaron para el marco de las modificaciones del Estado argentino? El Estado argentino, en todos los casos, tuvo vínculos con los Estados hermanos, con las guerras mundiales, con las crisis económicas, etcétera, con los organismos multilaterales, con los organismos supranacionales. Entonces, todos esos elementos juegan para que yo diseñe una secuencia. Les digo que no hay año que no la cambie, siempre voy cambiando porque año a año digo, esto el año pasado me parece que va mejor acá, entonces recorto una unidad, un año digo, el año es 1945, otro año digo, no, empiezo en el 43. Otro año digo, no, hay que unir el 30 con el peronismo porque voy a enfatizar la industrialización. ¿Dónde está la industrialización? ¿En lo económico, en lo social, en lo político o en todos lados a la vez? En todos lados a la vez. Todas estas preguntas que yo estoy haciendo a propósito es para que ustedes piensen qué preguntas se hacen ustedes respecto de la lógica temática que ustedes manejan para llevar al aula.
¿Cuál es el salto, la gimnasia que le van a llevar a los pibes? Primero la tienen que tener clara ustedes. ¿Por qué están en una unidad y por qué tienen otra unidad separada? Entonces, cuando yo digo unidad 1, 2, 3, 4, yo lo tengo que manejar. El análisis del diseño es muy importante. Entonces, ahí tenemos todo un bloque temático. Secuenciación. El segundo eje de la planificación es la temporalización. A ver, yo digo, el ciclo lectivo tiene, supongan, 9 meses. No lo llega a tener, pero supongan que sean 9 meses. Entonces digo, bueno, hay 3 trimestres de 3 meses. Bien. En esos 3 trimestres, ¿cómo ubico cuántas semanas, cuántas clases le doy a cada unidad? ¿Todos los temas me van a llevar la misma cantidad de clases? Eso lo tengo que pasar por otro tema. ¿Cuántos módulos tiene mi materia en ese año? ¿Tiene 2 módulos? ¿Tiene 3 módulos? ¿Tiene 4 módulos? ¿Cuánto tiempo tengo por semana para dar esas clases? Entonces, ahí ya la planificación anual se pone bastante compleja, porque todas las unidades no van a durar lo mismo. ¿Entienden? Si ustedes hacen que todas las unidades tengan la misma cantidad de clases, va a haber temas a los que ustedes los van a cercenar. Y va a haber temas a los que ustedes los van a estirar. Por eso, escuchen, es muy importante secuenciar y temporalizar bien, porque si no después uno le anda diciendo a los pibes, o uno escucha, no vamos a terminar el programa, o es muy importante acelerar ahora, porque si no nos llegamos a ver tal tema. Si yo, escuchen, si yo tengo una programación, una planificación para un año, y de pronto viene un ciclo de huelgas, y pierdo un mes completo, tengo que ajustar el plan, ¿no? El plan anual lo tengo que ajustar. Yo tengo claro cuáles son los temas irrenunciables. En cada unidad hay un tema que es irrenunciable, no lo puedo dejar de dar. Porque sin ese tema el estudiante el año que viene no va a poder entender, ni va a poder darle uso a las concepciones que yo les planteé. Solo no lo va a hacer. Eso lo tengo que tener claro. Por eso a mí me llama la atención cuando algunos profesores dicen, bueno, la verdad es que lamentablemente perdimos un montón de clases, entonces tal tema no lo vamos a poder ver. No, bueno, tenés que tener la capacidad para decirle, bueno, chicos, mire, de acá vamos a saltar acá. En este medio, en el medio, los temas que teníamos, los explico de la manera más intensa, más rápida, para llegar al tema irrenunciable. Es decir, esos temas que ustedes dicen, enseño geografía para que los estudiantes entiendan que la geografía sirve para. ¿Para qué sirve la geografía? Para leer el mundo actual, explicarlo y tener herramientas para transformar el mundo. Si eso es central, hay temas que son irrenunciables. Y uno tiene que tener la capacidad de ese plan que hizo, en el caso de que haya una temporalización que se cae, ya les digo, porque ustedes se enferman, o hay huelgas, etcétera, y bueno. Entonces, secuenciación, temporalización. Bueno, pero eso es lo temático. Muy bien. En el plan anual, uno piensa, además, que los estudiantes no solamente aprenden geografía. Vamos a hablar de geografía, ¿no? En este caso. Sino que los estudiantes van teniendo un desarrollo, ¿no? Volitivo, procedimental, ¿no? Emocional. Los estudiantes están aprendiendo, o están, mejor dicho, conociendo, están aprendiendo a aprender, están pensando geográficamente y también están aprendiendo a ser. Es decir, están teniendo nuevas predisposiciones con respecto al pensamiento geográfico, con respecto al conocimiento, con respecto al mundo actual, a las posibilidades de mirar éticamente, solidariamente o críticamente una cantidad de temas que antes no. Eso sería lo que podemos llamar de orden moral, político, ¿no? Emocional.
en general en los planes aparece como actitudinal, que depende de las actitudes, ¿no? Las actitudes se van construyendo. Entonces, en el plan, ustedes van a ver, disculpen, lo voy corriendo. Fíjense, acá empieza con funciones de la cátedra. Esto dejémoslo porque es del nivel superior. La fundamentación. Les leo 3 líneas. Esta propuesta didáctica proyecta contenidos conceptuales que lógica, epistemológicamente permiten desnaturalizar historia e historia, con memoria e historia, discursos, prácticas, relaciones. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que esto sirve para eso. Tiene como principal fundamento anticipatorio del análisis de la producción científico-histórica el desarrollar la expresión oral, escrita, específica. Fíjense lo que acabo de decir. Que tiene como fundamento anticipatorio del análisis de la producción científico-histórica el desarrollar la expresión oral, escrita, específica. ¿No? Vamos más adelante. Y más profundamente penetrar con las herramientas elementales mencionadas las cuestiones metodológicas de todo abordaje del conocimiento. Acá estoy diciendo, en la fundamentación, que yo quiero que los estudiantes del primer año del profesorado de historia aprendan a aprender enfatizando estas herramientas, ¿no? Fíjense, desde lo conceptual se destacará la construcción de las nociones. Noción, en este caso, se puede reemplazar por concepto, principio, ¿no? Ciencia, conocimiento, lenguaje, cronología, tiempo, temporalidades, cambios, procesos, estructuras, continuidades, diversidades espaciotemporales e integración de recortes económicos, ecológicos, sociales, institucionales, políticos, culturales y otros. Paro ahí. Ahí lo que acabo de hacer yo en la fundamentación, es decir, cuáles son los conceptos centrales del plan anual. Los conceptos centrales. En el plan anual, yo les voy a pedir a ustedes, en el de primero, en el de segundo, que ustedes pongan ahí en 10 líneas, 15 líneas, cuáles son los conceptos centrales del plan anual de ese año. ¿Cuáles son los conceptos centrales de el aprender a aprender? ¿Qué van a aprender esos estudiantes como procedimientos, estrategias para seguir aprendiendo en forma autónoma en ese año? Y eso tiene que estar relacionado con lo que dijo Sole hoy. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera por una cuestión psicológica. En primero tienen determinadas herramientas de estructura cognitiva que después en segundo, digamos, van madurando, y en tercero adquieren condiciones que por lo general, entre tercero y cuarto, se comportan de manera abstracta. Bueno, esos elementos implican que uno les pueda ir pidiendo a los estudiantes que elaboren hipótesis, que, digamos, desarrollen o expresen juicios críticos, que hagan un propio plan, que manifiesten su opinión argumentadamente, utilizando elementos de alguna fuente, que critiquen el pensamiento de otro argumentadamente. Bueno, todos esos elementos. Bien. Vamos a seguir. Sigo en la fundamentación. Fíjense esta parte. Se enfatizarán las valoraciones del desarrollo autónomo del estudiante, ¿no? De ciencias sociales, de la importancia del pensamiento complejo en torno a las diversidades, a las ambigüedades de la articulación entre la divulgación de la producción del conocimiento y el rol docente. Olvídense de lo que yo estoy pidiendo para los estudiantes de primer año de historia. Ahí yo estoy diciendo en la fundamentación que para mí hay una valoración que tiene que adquirir el estudiante que es fundamental. El fundamento del plan, base del plan, es que los estudiantes adquieran valoraciones. Las valoraciones son respeto de la norma, convicciones, predisposiciones, asunciones críticas, ¿entienden? El estudiante cuando termina el año dice, yo personalmente digo, hago, pienso respecto de esto. No lo dice el profe, no lo dice el texto, lo dice él. Él valora. ¿Entienden? Entonces, en la fundamentación tiene que haber una relación al conocimiento, a cómo desarrollan la autonomía para seguir conociendo o el aprender a aprender. Y tiene que haber elementos que fundamenten
por qué durante todo el año yo les voy a enseñar a valorar, a aceptar las normas, a ser críticos. Bueno, piensen todo lo que podemos. Normalmente los docentes en secundaria ponen que los alumnos en ciencias sociales que hagan, que valoren la democracia, que escuchen a los demás, que sean tolerantes, que no sean xenófobos, que acepten la diversidad. ¿No? Son valores que todos manifestamos. Bueno, hay que enseñarlo. ¿Entienden? Entonces, las temáticas también tienen que estar referidas a que los estudiantes se expresen respecto de, no sé, la diversidad de género, respecto de las posturas en relación a los inmigrantes, las posturas en relación a lo que dice un compañero, las posturas con respecto a lo que dice el docente, al valor de la ciencia, ¿entienden? Al valor de lo que estamos haciendo, al valor de la educación. Todos esos son elementos muy potentes. Para mí son tan potentes como aprender suelo o sistema productivo. Entonces, de nuevo, conceptos, aprender a aprender, pensar geográficamente de qué dependerá. Ustedes vayan pensando, ¿qué le quiero al estudiante de segundo año? ¿Qué dicen los textos que ustedes le están leyendo? ¿Qué será importante en ese año? ¿Que tramiten qué cuestión? Acá está la madre del borrego. Pensar geográficamente. ¿Entienden? Pensar geográficamente. La complejidad geográfica se instala en la construcción del espacio como un constructo social. Intervienen múltiples miradas panorámicas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos construyendo esa complejidad? Entonces, ¿qué estrategias tiene que tener el estudiante para pensar geográficamente? Uno lo podría decir fácil. Mi tía Pocha decía, bueno, en geografía el nene, que es muy estudioso, Juancito, hace mapas. ¿Entienden? Para alguien común, dice, bueno, geográficamente uno mira el espacio y lo estudia desde las representaciones. Cuando nosotros éramos chicos, los que tenemos muchos años, íbamos a la escuela y hacíamos mapas. Y ahí nos instalaba en la representación de una escala más gigante, ¿no? Es decir, ¿cómo hago que el planeta o que nuestro país o que la provincia, cómo hago para que el resto de los fenómenos sean posibles de explicar, demostrar, comparar? Ahí está la cuestión de enseñar geografía. Enseñar geografía, ¿no? El concepto es el concepto, ustedes lo van a tramitar, ustedes lo van a aprender, ¿no? Suelo, no sé, ciudad. Ahora, enseñar geografía implica pensar cómo dotar a los estudiantes de herramientas que le permitan pensar geográficamente. Bien, y por último, tiene que aparecer la cuestión genérica de las valoraciones, las normas y las actitudes. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Vamos bien así? Mirando un plan y... ¿Van bien? ¿Se entendió? Sí, profe, se va entendiendo. Sí, Bien. profe, se entiende Bueno, bien. escuchen, vamos a hacer lo siguiente. Ahora yo le estoy mostrando un plan mío que es más complejo, tiene más elementos. El plan de ustedes puede ser bastante más sencillo. La clase que viene vamos a ir con este. Yo después me comprometo a enviarles planes de docentes XX, que me los han dado más sencillitos, más peladitos. ¿Cómo los profes de Geo van presentando planes en las escuelas? Denme un minuto que... Bueno, les decía, entonces yo les voy a dar alguna referencia para que ustedes no estén en el vacío, porque ustedes no van a hacer este tipo de plan, que es de nivel superior, pero yo quiero que ustedes vean un plan completo, ¿no? Con todos los elementos, que lo pensemos desde lo más complejo. Y después de ahí bajemos y veamos planes, ¿no? Pero, ¿qué cosas les pido yo a ustedes cuando ustedes terminan de hacer los planes y cuando nos encontramos ustedes tienen que defender el plan? Siempre
en este punto, en la fundamentación, ¿para qué están los textos que están leyendo ahora? ¿Para qué? Justamente para componer esa fundamentación. Porque ustedes todavía no transitaron todas las geografías, todas las materias, pero sí ustedes pueden empezar a pensar en términos de cómo enseñar geografía. Claro, profe. O sea, nosotros podemos, en una clase nos podemos llegar a trabar por los nervios o olvidarnos partes, pero lo principal es saber fundamentar la clase. Si no sabemos fundamentar la clase, tenemos la materia como desaprobada o la clase terminada. Exactamente. Exactamente. Miren, es más, cuando uno sabe para qué está en el aula, qué cosas son las importantes, y uno está convencido de que le quiere enseñar a los chicos y a las chicas tales temas, uno puede no haber preparado ningún tema. Y de un diálogo, si ustedes quieren un diálogo leve sobre el tiempo, sobre el diario, sobre qué le pasa a los estudiantes, sobre el barrio, sobre el colectivo, uno puede desde esos lugares cotidianos enarbolar un diálogo más franco con los estudiantes que igual tenga como nervio lo que yo les quiero transmitir. ¿Entienden? Muchas veces salen clases formidables porque empezamos, digamos, uno lleva una, hoy voy a dar tal cosa, pero el diálogo y la interpelación de los estudiantes con un problema que uno no tiene preparado, y en ese lugar, si uno tiene claro para qué está ahí, qué es lo importante que le quiere decir a los estudiantes, y los escucha, me parece que ahí se dan, escuchen, ahí se dan resignificaciones más importantes. Los estudiantes pueden resignificar sus saberes, sus nociones, sus anticipaciones, ¿no? A veces cuando proponemos diálogos de este nivel, francos, abiertos, no nos sale. Pero bueno, esto tiene que estar claro para ustedes, y yo espero que con la lectura de estos textos que tienen ahora entre manos, las fundamentaciones después sean... me interesa que las fundamentaciones sean algo que a ustedes les salga natural, porque en realidad es el nervio de la perspectiva pedagógico-didáctica de la geografía, ¿no? Es decir, esto que decía, yo enseño geografía para que los estudiantes lean el mundo, la complejidad del mundo, que puedan interpretar esa complejidad y que después digan qué actitud van a tener frente a esa complejidad. ¿Qué lugar tienen ellos respecto del consumo, de la producción, del transporte, de su lugar en la complejidad geográfica? Que la piensen. Eso, si ustedes tienen claro eso, la fundamentación va a salir, ¿no? Después, bueno, armar los contenidos es más complejo, hay que leer los diseños, bla, bla, bla. Bueno, gente, nos vemos el jueves que viene. Escuchen, lo hacemos más cortito hoy. Avancen con la lectura. Lo más, digamos, cuanto más avancen, mejor. La clase que viene igual no vamos a retomar esos temas, salvo que algún texto no se comprenda para nada, y vamos a seguir con este análisis hasta completarlo. Vamos a repasar todo, fundamentación, contenido, expectativa, recursos, hasta que les quede claro a todos. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Nos vemos el jueves. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Estamos viendo. Chao, profe. Buenas Chau. noches. Chao, profe.